no es una buena tarde para acudir para salir de casa, pero una vez saliendo está bien venir a este debate en el que, si os dais cuenta, la pizarra pone subrayado "es posible" y "trabajo", lo cual nos da una vista de esperanza importante, y la vamos a ver hasta qué punto es posible. Nosotros en Banato estamos convencidos de que sí, y Juanchu también, con el que contactamos hace algún tiempo, y ha sido muy amable venir por aquí. La primera vez se frustró, pero por fin lo tenemos con nosotros. Juanchu Bazán, Sí. Juanchu Bazán, que bueno, es licenciado en Sociología por Deusto, también es licenciado en Derecho, trabaja como en una escuela taller en Casturdiales, donde se ubica él y donde trabaja pues, en múltiples dimensiones y asociaciones orientadas todas a un trabajo sostenible, podemos decirlo. Y últimamente, bueno, él es miembro fundador del partido Castro Verde, que en las últimas elecciones arrasó. No sé si es la palabra adecuada, ¿verdad? Pero hoy tiene la alcaldía de Casturdiales, y contactamos con él precisamente por unos escritos que nos llamaron la atención cuando estábamos buscando un refuerzo teórico, una fundamentación al tema del reparto del trabajo. Y a partir de ahí nuestro compañero Jesús pues estuvo en contacto con él, y hoy por fin está aquí para hoy darnos una charla sobre este tema. ¿Es posible el reparto del trabajo? Y mañana un taller escuela, perdón, bueno, sí, también en los talleres se aprende, ¿verdad? Pues escuela también, dirigida sobre todo a quienes desempeñan tareas de representación sindical, de representación política, o trabajadores y trabajadoras de la administración local. Pretendemos que el reparto del trabajo ya no suene algo de cuatro piraos que andan por ahí pidiendo cosas imposibles, sino que se empiece a tomar en serio, y creo que se empieza a tomar en serio, creemos que se empieza a tomar en serio dentro de lo que es la administración pública, sin dejar, por otro lado, lo que es la empresa privada. Pues de todo esto y de todo lo que vaya surgiendo podremos dialogar con él, así que Juanchu, te doy la palabra y te reitero las gracias por estar con nosotras. No, eskerrik asko, arratsaldeon, buenas tardes a todos y a todas. Las gracias os las tengo que dar yo a vosotros, a Banatu Taldea y al colectivo de personas en paro y precarias, por darme esta oportunidad de compartir objetivos comunes que mantengo con Banatu Taldea, en el sentido de que si hay que caminar para cambiar esta sociedad, como vosotros, entiendo que hay que hacerlo por la vía del reparto y de crecimiento. Reparto y de crecimiento, más conceptos que entiendo que van muy interrelacionados. La verdad es que es una casualidad a la que debo esta comparecencia, que tiene que ver un poco con los misterios de Internet, ¿no? Yo publiqué hace 3 años en mi blog un artículo bastante extenso que llevaba una propuesta en la que hablaba claramente de la necesidad de hacer un programa de reparto de trabajo para crear empleo. Jesús Viana dio conmigo por esos misterios, pero fue 2 años después de publicarlo. Hace 1 año yo tenía realmente arrinconada ese planteamiento, aunque periódicamente lo he suscitado siempre que he podido por razones de trabajo, al Servicio Cántabro de Empleo, etcétera, etcétera, ¿no? Y la verdad es que gracias a vuestra propuesta pues la he vuelto a espabilar, he estado estudiando para darle de alguna manera un contenido, si es posible, más viable. Pues sí, esa es un poco la pregunta que nos trae hoy. ¿Es posible en una sociedad como en la que vivimos poner en marcha un programa de reparto de trabajo para crear empleo? Mi presentador dice que eso es posible. Yo la verdad que ya tengo edad suficiente
como para ser de naturaleza escéptica, ¿no? Y pisar tierra y tener, de algunas maneras, pues ciertas reservas, pero ante mi escepticismo, mi planteamiento escéptico me dice: tengo que caminar, tengo que intentar hacer lo posible, y eso es un poco lo que nos trae aquí. Es una pregunta que contiene mucho y yo creo que conviene desgranarla. En ella hablamos, y lo voy a empezar a subrayar, hablamos de trabajo, y el trabajo tiene muchísimos componentes, muchísimos contenidos, muchísimas interpretaciones y puntos de vista que hay detrás de esa expresión. Hablamos de trabajo remunerado, en relación con el trabajo no remunerado, el trabajo productivo en relación con el trabajo reproductivo o frente al trabajo reproductivo, trabajo asalariado y trabajo no asalariado, en una sociedad capitalista que organiza una división social del trabajo y una división sexual del trabajo siempre desigual, ¿no? Quiere decir que trabajo tiene muchísimos componentes. Hablamos de trabajo, fuerza de trabajo, medio de vida. Hablamos de trabajo, también el trabajo como mercancía en el mercado de trabajo, que se intercambia a cambio de un salario. Hablamos de trabajo también como instrumento, componente vital para la realización personal, para mantener relaciones con el resto de las personas, de nuestro entorno. Hablamos de trabajo también, pensando en los más jóvenes, como proceso de socialización, ¿no? También el trabajo es eso. El trabajo también tiene componentes negativos. Hay gente que está hasta las narices del trabajo. Y de hecho, etimológicamente, la palabra trabajo viene de una expresión latina que se denomina tripalium, que era un instrumento de tortura, ¿no? Bien, de todos los contenidos que podemos dar a la expresión trabajo, yo quiero destacar uno, y es el trabajo como derecho. Y además como derecho enunciado en todas las constituciones de todos los estados occidentales, de todos los estados que hablan del estado de bienestar, del estado social y democrático social de derecho. Os voy a leer lo que dice la Constitución española sobre el trabajo. Artículo 35. Atentos, atentas. Todos los españoles tienen el deber de trabajar y el derecho al trabajo. Deber y derecho al trabajo, a la libre elección de profesión y oficio y a la promoción a través del trabajo y a una remuneración suficiente para satisfacer sus necesidades y las de su familia, sin que en ningún caso pueda hacerse discriminación por razón de sexo. Esto es un derecho. Es el enunciado de un derecho. El enunciado de un derecho sobre el que tendría que caérsenos la cara de vergüenza, porque es mera retórica, es solo un enunciado. El trabajo hoy, en España, en Navarra también, es un derecho inconcluso. Y tras la expresión trabajo, yo creo que tenemos que darnos cuenta de que tras la afirmación está la negación, de que tras la tesis está la antítesis, y cuando hablamos de trabajo tenemos que pensar también en el no trabajo. En el no trabajo. Y a este respecto, el no trabajo nos lleva al paro, a una situación que es reconocida por la mayoría de la población como el principal problema. ¿Nos estamos ocupando de manera suficiente del paro? Bien, una pequeña radiografía muy sintetizada. En 7 años, el paro además en una situación de crisis, en 7 años, desde el año 2007 al 2014, se han destruido en España, en la totalidad del Estado español, 3,8 millones de empleos. Ojo, que de todos los empleos destruidos, la cuarta parte, 950.000, eran empleos que eran contratos indefinidos. Aquí no se salva nadie.
Bien, más datos para hacer una radiografía de cuál es el paro. Las reformas laborales, la del 2010 de Zapatero y la del 2012 de Rajoy, no han evitado la situación de recesión económica española, y del 2011 al 2013 se destruyen en España 1,9 millones de empleos. El 40% provienen de la construcción, pero ojo, de esos 1,9 millones de empleos, 500.000, tantos como 500.000, son de la administración pública, en áreas, en servicios como la educación, la sanidad y los servicios sociales, además de destrucción de empleo, destrucción del estado de bienestar, destrucción de los derechos, etcétera, etcétera. Bien, cierto es que al día de hoy, después de un año aproximadamente, aparece un cierto repunte, desde mediados de los años 14, aparece un cierto repunte y parece que hay una cierta recuperación y una disminución del dato del desempleo, pero a ciencia cierta no podemos afirmar hoy, no lo hacen los economistas, de que ese pueda ser un dato concluyente sobre un punto de inflexión, sobre una evolución del paro. Estamos en situación de crisis, en situación muy precaria para el empleo. Bien, cuando hablamos del paro, tenemos que acordarnos y poner cara a las personas que están en desempleo, a las personas desempleadas. Y hay que decir que la distribución del paro también es una distribución muy desigual, muy desigual. Quiere decir que el desempleo es mayor en la población que tiene más dificultades. Es un desempleo que afecta más, por ejemplo, a la población extranjera que a la población autóctona, que es muy desigual en función del nivel de instrucción. Es decir, que cuanto peor es el nivel de instrucción, las personas que tienen menos nivel educativo son las que soportan mayores índices de paro. También es muy desigual en función de dónde podemos localizarnos. Es muy desigual en función de las comunidades autónomas. Por cierto, estamos en una comunidad autónoma, la de Navarra, donde los índices de paro son los menos malos del conjunto del Estado, ¿no? El 13,57, el último dato del último trimestre, del tercer trimestre del año 2015, hablaba de que en Navarra el 13,57% de personas están desempleadas, parados con respecto a la población activa, lógicamente, frente a Andalucía, que por ejemplo es casi el 32%. Es decir, hay una distribución territorial también muy desigual. Cuando hablamos de paro nos tenemos que acordar especialmente de un colectivo, el colectivo de los parados que sufren larga duración, es decir, que llevan más de un año en desempleo. Estamos hablando del 59% de los parados son parados de larga duración, y entre ellos los que sufren más larga duración, también el colectivo de mayor precariedad, son los que tienen más de 45 años. Preguntémonos, porque hay muchísimas personas en paro que es que ya no van a encontrar empleo. Esto es una auténtica vergüenza, una vergüenza del sistema. Bien, también, por ejemplo, un dato escalofriante, el 27% de los mayores de 45 años llevan más de 4 años en desempleo. Y el último dato, del conjunto de parados y paradas, solo la tercera parte recibe prestación por desempleo. Este es el panorama. Y por lo tanto, este panorama nos tiene que llevar a el siguiente término que quiero subrayar, el del reparto. El reparto de trabajo. Bien. El reparto de trabajo, efectos especiales. Bien. Ya, bien. Bueno, pero esto es un ambiente en el que yo me encuentro muy a gusto porque todo es 100% reciclado, ¿no? Quiere decir que huele a medio ambiente, a reciclaje y a reparto. Sobre cuando hablamos, o por lo menos cuando yo expongo el concepto de reparto de trabajo, quiero puntualizar de que no
me refiero exactamente a reducción de jornada. Mi concepto tiene otro contenido. Es cierto que, y sobre todo en el mundo sindical, afloran propuestas de reducción de jornada, sobre todo en situaciones en las que los puestos de trabajo están justamente en riesgo, amenazas de despido, amenazas de ERE, y los sindicatos se ponen de acuerdo con la patronal para reducir jornada e incluso reducir salario, porque les están poniendo, digamos, una tesitura. Vamos a ver, trabajadores, ¿qué creéis? ¿Crucifixión o lapidación? Pues bueno, pues hay que escoger entre lo malo y lo peor, pues lo malo, ¿no? Y claro, es decir, en esas apretaduras, pues ahí los sindicatos se acogen a propuestas de reducción, y también es cierto que hay propuestas, digamos, en sentido más amplio, de propuestas de reducción de jornada de 35 horas, o la que asumen los sindicatos europeos, UGT, y con ellos UGT y comisiones obreras a nivel estatal, de proponer a un horizonte, digamos, medio-largo plazo, la jornada de 32 horas semanales. Pero son propuestas estrictamente de reducción de jornada, que a mí me parece que no son exactamente propuestas de reparto de trabajo. Para mí, en el reparto de trabajo se reúnen dos componentes esenciales. Es, desde luego, una política de empleo, una política para avanzar y para reformar el actual modelo productivo y el actual modelo de empleo, modelo laboral, pero sobre todo también tiene un componente subjetivo que yo quiero subrayar, y es que el reparto de trabajo exige una disposición del trabajador, una voluntariedad del trabajador para controlar su tiempo vital. Hay un componente, por lo menos, de disponer del tiempo. El uno hay que entenderle conjuntamente con el otro para hablar de reparto de trabajo. Creo que se entiende. El reparto de trabajo tiene un contenido diferente de la mera reducción de jornada, y a veces muchísimos estudiosos pues lo confunden, ¿no? Y yo creo que no, que esto vamos por otro camino. Y cuando hablamos de reparto de trabajo, voy a seguir subrayando, hablamos de reparto de trabajo, para crear empleo. Yo no creo que no estaría aquí si no fuera por entender que una cosa tiene que ir al lado de la otra, que es un binomio con dos factores perfectamente interrelacionados. Se da uno para darse el otro. Y además yo creo que esa es justamente la fortaleza de esta propuesta de reducción de reparto de trabajo, ¿no? Porque si repartimos trabajo vamos a crear empleo automáticamente. Hay otras propuestas de creación de empleo. Hay muchísimas políticas de creación de empleo. Subvenciones para contratar a trabajadores de forma temporal para hacer servicios. Seguramente son muy conocidas por vosotros, pero eso es otra historia. Y además estamos hablando de trabajos temporales. Yo estoy hablando de que si decidimos, trabajadores en un centro de trabajo, reducir trabajo, automáticamente se crea empleo de forma indefinida, para siempre. Esa es la fortaleza, o una de las fortalezas de esta propuesta. Bien, y hablo también menciono ahí, en una sociedad como la que vivimos. ¿Qué pasa en nuestra sociedad en relación con el reparto de trabajo? Viniendo por acá, lo hablábamos con Jesús y con Chema, en una sociedad como la que vivimos. Es decir, esta es una sociedad que se está ocupando realmente del reparto, y específicamente del reparto de trabajo. Pues tengo mis dudas, tengo mis reservas. Yo creo que, me adelanto ya, de que no lo está haciendo con la suficiente prioridad a la que habría que dar a una medida como estas. Yo entiendo que no.
Ya veremos por qué en el debate. Quizá esté eclipsado por otros debates. Renta básica de inserción, no sé qué. Bien. La verdad es que viniendo para acá, esta mañana, antes de salir desde Casturdiales, me mandaba un mensaje Jesús diciendo: ¿has visto esto tal? En el Parlamento de Navarra hoy han tratado una interpelación del grupo de Podemos sobre reparto de trabajo. Mira qué bien. Buenas noticias, ¿no? Buenas noticias. Pero son buenas noticias que son de alguna manera excepcionales. Ojalá estemos abriendo un camino para que el reparto de trabajo, propuestas como del reparto de trabajo, ocupen el espacio central que yo entiendo que tienen que ocupar en el debate. Desde luego, al establishment, al status quo, no le vamos a reprochar que no hable de reparto de trabajo, pues ya tiene sus propios mecanismos de reparto y lo ha hecho con la reforma laboral que estamos sufriendo. Ellos ya han hecho su propio esquema, su propio reparto a su manera. Pero realmente yo echo en falta más debate, más propuestas. Luego, si queréis, hablamos de por qué sucede esto, por qué el debate sobre el reparto de trabajo está, como yo creo que está, en un segundo término. Bueno, pues esto no ha sido siempre así. Esto no ha sido siempre así. Cuando he estado rebuscando, estudiando qué es lo que dicen los intelectuales, la teoría económica, los estudios sobre sociología, filosofía y demás, que se han ocupado del reparto de trabajo, he visto que justamente en los años 90 ha habido, sí, en esa época ha habido un debate muy fecundo del que yo creo que merece la pena reseñar y tomar nota de algunas de las aportaciones. Por ejemplo, voy a mencionar simplemente los hitos más importantes. En 1992, Michel Albert. Este hombre era comisario del Plan Nacional contra el Desempleo francés. Y ya lo primero que me llama la atención es un Estado, Francia, que tiene un plan nacional contra el desempleo. Un plan nacional contra el desempleo. Faltan ese tipo de medidas aquí, ¿no? Falta, hay que decir que... Bueno, y un comisario. Bueno, pues este hombre ya entonces, en el año 92, propone reducir la jornada de trabajo para quien lo haga voluntariamente, subrayo, para quien lo haga voluntariamente, y a cambio de ello recibirá un subsidio, de tal manera que, por ejemplo, si un trabajador decide trabajar media jornada, cobraría de su empresa el 50%, media jornada, 50%, más un subsidio que estaría entre el 20 y el 30%, según casos, para compensar esa reducción de jornada. Bueno, pues la verdad es que esta propuesta, Jesús, se parece muchísimo a mi planteamiento, muchísimo se parece. Él propone financiar, digamos, ese salario o subsidio, mal llamado subsidio quizás, lo financiaría con cargo a los gastos del desempleo, porque a la medida que hay gente que deja el desempleo, pues bueno, habría, digamos, ahí un remanente que podría emplearse para auspiciar ese tipo de políticas. Bien, André Gorz, un intelectual muy admirado por mí, viene del pensamiento ecosocialista, habla de caminar hacia una ley marco y un acuerdo interprofesional. Él tiene un libro muy interesante, el de Superar la sociedad salarial, y habla de hacer una movilización social y cultural a todos los niveles, una especie de revolución cultural en la que el principal actor sería el propio sujeto, ¿no? Entiende que la sociedad salarial está superada y el trabajo y el éxito profesional debe pasar a un segundo plano. El ahorro del tiempo de trabajo, dice Gorz, hay que emplearlo como espacio liberado para seguir fines diferentes a los fines económicos.
otro concepto del que teníamos, el trabajo como éxito profesional, ¿no? Dice Gort, ¿no? Hay que apartarse, digamos, de esas turbiedades. Otro pensador francés, mucho de este debate sucede en Francia, también en el Estado español. En 1994, Guy Asnar, lo pronuncio en francés, para que no tengamos malos augurios, Guy Asnar plantea en un ensayo interesantísimo, Travailler moins pour travailler tous, trabajar menos para trabajar todos, que se ha convertido en un eslogan para nosotros, ¿verdad? Y propone generalizar la indemnización a los trabajadores que decidan reducir jornada, de tal manera que cada trabajador percibiría 2 salarios, un salario de acuerdo con el convenio establecido por la empresa, con reducción del salario proporcional a la reducción de jornada, y luego él habla del segundo cheque, y ese segundo cheque compensaría la disminución salarial. ¿Y cuánto es ese segundo cheque? Bueno, pues habría que negociarlo. Él establece negociarlo, una especie de contrato social negociado con la ciudadanía, ¿no? Lo que sí establece, digamos, que una forma diferente de financiación. Para Guy Asnar, la financiación de ese segundo cheque estaría a través de los impuestos, a través del IVA, manejando, quizá puede ser discutible esta propuesta, pero él lo plantea de una manera global y entiende que el IVA habría que incrementarlo, si fuera menester, gravando productos como energías no renovables, productos nocivos, según criterios sociales, culturales y ecológicos. Bien, ahí queda esa propuesta, muy interesante, la retomamos. También es muy importante señalar que ya por aquella época, estamos hablando del año 96-97, se produce un debate sobre la relación que hay entre el reparto de trabajo, y la hay, reparto de trabajo con respecto a la renta básica universal. Nos suena este debate, ¿verdad? Bien, pues tengo que decir que yo aquí me acerco más a las tesis de los negacionistas de la renta básica universal. Y sé que esto está en el debate, esto sí que está en primera línea del debate, por la propuesta que en su momento hizo Podemos, que luego se dulcificó bastante y ha ido transformándose a otra cosa que a mí me parece que la propuesta de Podemos no es la de renta básica universal, ¿no? Bien, en este debate aparece, y de forma muy virulenta, desde el punto de vista intelectual, un pensador muy conocido en el ámbito nuestro, Jorge Riesman, que además es un colaborador de Podemos ahora mismo, y que hablaba, Riesman, que la renta básica universal entiende que no es compatible con las propuestas de reparto de trabajo. Habla de la renta como un salario universal incondicionado, en el que dice, esto no es ni ética ni políticamente deseable, y además dice, es inviable económicamente. Hay que elegir, dice Riesman, entre una política del tiempo o una política del subsidio. El mecanismo de la renta básica universal sin contraprestación, dice, es un mecanismo de dependencia. Un salario que podría convertirse en el de la marginalidad, el de la exclusión social. Igual no hace falta ser tan categórico. Y además, de verdad, sinceramente, respeto muchísimo esta propuesta, porque ha sido un debate que es muy interesante, porque ha traído a colación el debate sobre el reparto de riqueza. Y en ese sentido es muy plausible ese debate, y desde luego muy respetable para mí la propuesta de Daniel Raventós, hasta el punto de decir que en principio no me acerco a sus tesis, pero bueno, todavía yo tengo mi cerebro abierto a que quizá pueda cambiar ese planteamiento, pero yo estoy más en la idea del reparto del trabajo, y yo creo que o vamos por un camino o vamos por el otro. Yo creo que las dos cosas a la vez no casan bien.
Continúo el periplo, ya terminando, con una persona muy conocida también por Albert Recio. ¿Me avisas cuando lleve 30 minutos? Sí. ¿Me avisas? Con Albert Recio, economista de la Universidad Autónoma de Barcelona, muy conocido por la gente que estamos en el mundo del reparto, y él habla de que no se puede hablar de reparto de trabajo simplemente como una medida técnica, que esto es una medida política de ámbito muchísimo más global, ¿no? Una política en la que hay que hacer una reflexión y un replanteamiento sobre la política fiscal, sobre la redistribución de la renta, una política sobre, hace una reflexión sobre la justicia social, el momento en el que vivimos de desigualdades y demás. Él plantea una intervención sobre el tiempo de trabajo que nos debe ayudar a caminar hacia un modelo social en el que hay aspectos culturales y también nos tenemos que ir acercando a un cambio cultural si queremos hablar de reparto de trabajo, plantea Recio. Pero también habla de experiencias prácticas y propuestas de transición. Bueno, ahí estaría también la propuesta ya reciente, no de los años 90, de la jornada de 21 horas, de la Fundación Nueva Economía, etcétera, etcétera. Bien, en este contexto que nos ayuda mucho, y siguiendo, digamos, al maestro Recio, yo creo que la propuesta de reparto de trabajo, que es trabajo remunerado, es una experiencia práctica que al mismo tiempo es una experiencia de transición hacia la sociedad, de reparto, y que consiste básicamente en la puesta en marcha de un programa de reparto de trabajo financiado por la administración con el fin de crear empleo. Es decir, entregar tiempo y salario por parte de los trabajadores y trabajadoras para que empresarios, o en su caso administraciones públicas, por ejemplo un ayuntamiento, contraten desempleados. Repartir trabajo para trabajar más personas, para que trabajen más personas. Imaginemos, aquí para eso estamos, para imaginar, que en una empresa, en un centro de trabajo, unos cuantos trabajadores se ponen de acuerdo para trabajar menos horas a la semana, se ponen de acuerdo con el empresario, al mes o al día, porque quieren distribuir su tiempo vital de otra manera. Saben que van a perder en el empeño una parte proporcional de su salario. Pongamos, por ejemplo, una reducción del 20% de jornada, pero con una reducción del salario del 10%. ¿Qué pasa con el otro 10%? Bueno, pues el otro 10% está financiado por la administración. Y se van a poner de acuerdo con el empresario para los nuevos trabajadores poder dedicarlos a áreas de interés para la viabilidad de esa empresa. Economía del bien común, empleo verde, cuidado de las personas o sectores estratégicos que de alguna manera sean de interés para el propio empresario o administración, ayuntamiento que quiera ponerlo en marcha. Eso es un poco el contenido. Yo creo que se entiende, ¿no? El planteamiento. ¿Se entiende? Bien. Por lo tanto, las premisas para poner en marcha una propuesta como esta serían: la primera, estamos hablando de una decisión libre, de una decisión voluntaria para trabajadores y trabajadoras. A nadie debe exigírsele que reduzca su jornada. Entre otras cosas, lo hablábamos antes, María y Miriam, hay personas que a lo mejor no se lo pueden permitir. Hay personas que por situación económica, familiar, etcétera, compromisos, no puede permitirse una reducción de jornada. No pasa nada. No hay reducción de jornada para esas personas. Las personas que lo reducen lo asumen como una ventaja para ellos. Es una propuesta de ellos, son los que controlan su tiempo de trabajador, los trabajadores y las trabajadoras. Para eso se tendrán que poner de acuerdo con el empresario o con la administración. Entonces, a partir de esta premisa, si es una decisión voluntaria,
ahí me surge la primera pregunta. ¿Hay suficientes trabajadores y trabajadoras para poner en marcha este programa? ¿Qué pensáis? Os lanzo la pregunta. ¿Cuántas personas de las que estáis aquí tenéis trabajo al 100% de jornada? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 o 13. Adelante. No os voy a decir que respondéis ahora, simplemente pensar en ello, porque quizá todavía hay que desgranar algún componente más, ¿no? Pero esta es la clave. Si no hay trabajadores que voluntariamente no se decidan a poner en marcha esta historia, decir voluntariamente, esto es un fracaso, Jesús, esto no funciona, ¿eh? Entonces, bueno, bien, probablemente no los haya y estemos aquí montando un castillo en el aire, ¿no? Bien, yo he hecho... Hay un punto que sí. me parece decir en este momento. ¿Qué pasa con la cotización a la seguridad social? ¿Se mantiene el 100%? Sí, lo voy a decir luego. Lo digo luego, sí. Hay que seguir profundizando. Bien, seguimos profundizando. Bien. La segunda premisa. Estamos hablando de un plan pactado. Un plan pactado entre trabajadores y el empresario del centro de trabajo. Un plan pactado, por lo tanto, eso introduce un factor de racionalidad y de cooperación en el que los trabajadores se han puesto de acuerdo con el empresario para echar adelante esta propuesta y por lo tanto tiene que interesar a ambas partes, ¿eh? Tiene que interesar también al empresario. Ya seguiremos insistiendo en este aspecto, en ese plan de reparto de trabajo de la empresa X, la que sea, de cualquier tamaño, de cualquier sector, ¿eh? Habrá, en ese plan, pues habrá asentado, habrá establecido la forma de selección de los trabajadores, quiénes van a tener prioridad, en qué condiciones técnicas, a quienes hay que dar facilidades por razones de edad, sexo o condición social, cómo quedarían los salarios, si en el convenio podemos jugar para que los salarios más bajos pudieran tener menos detracción y tener un estímulo mayor para saltar a la decisión de repartir el trabajo. Es decir, estamos hablando de fórmulas, otro componente, otra fortaleza más de cogestión en las decisiones empresariales. Y hay empresas que lo practican. En el norte, nos queda muy lejos. Pero la cogestión paritaria en el mundo empresarial, hay empresas que en el sistema capitalista se dan. Y son empresas que funcionan mejor y que los trabajadores y trabajadoras están más satisfechos. Tercera premisa. Si este plan es socialmente beneficioso, como veremos enseguida, esto hay que incentivarlo por parte de la administración. Y ahora voy a lo que tú dices. El trabajador pone una parte, pero la administración asumiría el 10% de los costes salariales, en un supuesto, por ejemplo, de reducción del 20% de jornada, la administración asumiría el 10% de los costes salariales, la administración autonómica, por ejemplo, el Gobierno de Navarra, la Comunidad Foral de Navarra, y la administración central se haría cargo de compensar los costes de seguridad social para que el trabajador cedente, el trabajador que voluntariamente quiere repartir, no vea detraída su base salarial a la hora de cotizar a la seguridad social, que a partir de ciertas edades preocupa y mucho. La cotización a la seguridad social hay que mantenerla al 100%. Otra condición, ya sabemos más de cuáles son las condiciones en las que va esta propuesta. Y luego la cuarta premisa es que las personas desempleadas que se contraten lo van a ser a jornada reducida con un máximo de jornada la misma que se va a reducir, del 80% de jornada, de 4 días a la semana o la periodicidad que se establezca. Bien, este programa desde luego no sería viable si no trae, digamos, consecuencias favorables, ventajas para todos los que intervienen. Y ahora seguimos con nuestro planteamiento. Y vamos a decir, a ver si esto es posible. Bueno, pues yo afirmo
que esto puede ser posible si efectivamente es ventajoso para todas las partes que intervienen en este negocio, por llamarlo de alguna manera. Pensemos, por ejemplo, y ahora sí os voy a preguntar, las ventajas que habría para el trabajador. ¿Se os ocurren? Ventajas del trabajador que decide voluntariamente ceder tiempo y salario. Disposición de tiempo. Disposición del tiempo. Para otras tareas en casa o en la familia, de cuidados o de hobbies. Bien, es disposición de tiempo para utilizarlo para la familia, para las personas que necesiten ayuda en casa, los mayores, los niños, o para tus hobbies, cosas que tenemos siempre aplazadas, que nos vamos acercando a los 50 y tantos y tal, y dices, joder, ¿cómo me gustaría a mí poder tener tiempo para desarrollar esta actividad? Más ventajas para los trabajadores. O sea, la primera de todas es tiempo, control del tiempo. Y cuando hablamos de tiempo, estamos hablando de la vida. Ya lo decía el poeta Caballero Bonal, ¿no? Caballero Bonal, la vida es el tiempo que nos queda, el tiempo que nos queda por vivir, ¿no? Es decir, ¿hay algo más importante que el tiempo? Control del tiempo. Más ventajas para el trabajador. Control de tiempo a nivel estructural. Cada semana trabajas 4 días en vez de 5. Pero también puede ser una semana de cada 5, que es mucho más interesante para la gente en un momento en que dice, bueno, me gusta viajar, me gusta lo que sea, ¿no? No es lo mismo un fin de semana largo que una semana de cada 5, que podría ser también. Sí, menos tiempo cada día. Exacto. Menos tiempo cada día, sí, o también menos tiempo cada día. O sea que eso ya hay que romperse un poco la cabeza, el responsable de recursos humanos, para hacer un plan en que cada uno utilice el tiempo de trabajo y el tiempo de ocio como mejor le venga. Y eso luego solamente es que hay que organizarlo. Estás hablando para ayudar a pequeños o a mayores, por ejemplo en la familia, te puede venir mejor una reducción horaria diaria que tener un día más libre. Bien. La principal ventaja, seguramente, o una de las principales, yo creo que todavía no es la principal. Voy a mencionar una que es lapidaria, que es la que nos trae aquí. Más ventajas. Yo creo que puede ser una posibilidad también para mejorar, de alguna manera, el estatus laboral de los trabajadores en las relaciones laborales. Es decir, si trabajadores y trabajadoras se ponen de acuerdo con los empresarios en un programa como este, un programa que va a generar satisfacción para los trabajadores porque lo quieren, porque van a disponer del tiempo, se está dando una situación de un clima laboral pues muy favorable. Además puede ser una posibilidad de, con la reorganización técnica que conlleve el reparto de trabajo, pues también puede ser una posibilidad también de mejorar en el estatus, en la formación del propio trabajador para reubicarse en las nuevas tareas que a lo mejor hay que atender de acuerdo con ese plan de reparto de trabajo, ¿no? Quiere decir que, bien, yo creo que son ventajas. Bien. Mayor rendimiento en el trabajo, porque si vamos a generar con esta propuesta mayor satisfacción de los trabajadores, van a rendir más. Me diréis, bueno, esto es una ventaja para el empresario, que es el que se va a llevar los excesos de productividad. Bueno, pero el trabajador que lo sabe, va a poder negociar mejor con el empresario, pues condiciones económicas, convenios, situaciones, de alguna manera va a mejorar las relaciones laborales. Y bueno, unas ventajas, alguna que espero que no sea literatura, poesía, es la posibilidad de crear, de participar en un movimiento que tiene un gran componente ético, ¿no? Para cambiar una sociedad que es productivista, insatisfactoria, para sentirse partícipe de caminar hacia otra cultura, hacia otro modelo de sociedad que queremos, ¿no? Y luego la contribución para mí más importante, o por lo menos tanta como disponer del tiempo, es que somos protagonistas en contribuir a solucionar el problema del paro, de forma directa y efectiva, entregando parte de nuestro salario, parte de nuestro tiempo de trabajo. ¿Hay algo más solidario, más hermoso, más satisfactorio que eso? Pensemos, todos conocemos vecinos,
familiares, hijos, personas que están en una situación jodida, tremendamente jodida. Entonces, joder, vamos a dar el salto, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista también entiendo que es una ventaja, y ya veis que ventajas todas, de todas estas ventajas no hay ninguna que sea económica, porque no la hay. Tengo una. Sí. Pagar menos impuestos. Pagar. Para ganar menos, pagar menos. Esas son ventajas en las que hemos anotado, ventajas sobre todo para la sociedad. El trabajador paga menos impuestos. Bueno, es una manera Bien. Vale, bien. Ahora recuperamos algo parte del salario, sobre todo si pasas de una escala a otra en la declaración de la renta, ¿no? Bien, la noto, tomo nota. Y una muy importante, sobre todo para las personas que ya tienen los 60 o casi los 60 y no pueden jubilarse hasta los 65 años, que ya se está muy cansado, pues está muy bien esta medida. Por lo general, porque ya en teoría en esa edad, pues ya tienes más o menos pues la vida un poco resuelta, económicamente. Entonces ya a mí me parece esa medida sería estupenda, sobre todo para esas edades más altas. Sí, hay un perfil, desde luego, lo comentaba antes con Mariana, hay un perfil del trabajador que voluntariamente estaría dispuesto, y desde luego, cuanto más nos estábamos pasando los 50, acercando y tal, vamos a tener una predisposición más favorable, seguro. Es lo que también tengo medido yo, digamos, en mis círculos, Ayuntamiento de Castro Urdiales, en las zonas en las que me muevo trabajando, en la lanzadera de empleo de Castro Urdiales hice también una pequeña encuesta que resultó muy favorable, y siempre, digamos, hay, digamos, esa cautela, ¿no? Es decir, depende económicamente cómo nos encontremos para poder desprendernos de una parte del salario, claro que sí. La única desventaja es justamente la desventaja económica, la reducción del salario. Pero yo diría que esa desventaja no lo es, está atenuada y está totalmente neutralizada porque he decidido yo voluntariamente. Luego, bueno, pues no es una ventaja. Es decir, yo cambio dinero por felicidad, cambio dinero por tiempo, vale, pues en el fondo no es una ventaja perder salario. Ventajas y desventajas que puede tener este tipo de medidas para el empresario. Ahora ya nos introducimos en una línea un poco más dura, quizá con una mayor incertidumbre. Bueno, pues la principal ventaja para el empresario, puesto que el empresario no va a hacer un desembolso económico, o casi no lo va a hacer, luego haré algún matiz, la única... Yo no veo, digamos, que haya unas desventajas muy reseñables, es más, ventajas, porque sabemos, y eso está medido, que disminuyendo el tiempo de trabajo y aumentando la satisfacción de los trabajadores, se va a producir un aumento de la productividad seguro en el centro, trabajando menos. ¿Eso lo dicen los empresarios? ¿Eso lo dicen los empresarios? No, lo digo yo, pero no soy yo el único que lo digo, ¿no? Es decir, que lo dice también aquí Alberto Gesa, economista que se ha dedicado a estudiar el reparto de trabajo de otra manera, con otro planteamiento diferente. Y yo creo que él habla más sobre todo de reducción de jornada, pero yo entiendo que sí. Ahora, también te tomo la palabra. A los empresarios que estén en dificultades, ¿qué narices le importa aumentar la productividad si tienen dificultades para mantenerse, para mantener su propia empresa, ¿no? Es decir, que bueno, quizá la productividad en general podía quedar un poco atenuada, pero por lo general a los empresarios les interesa que sus centros de trabajo sean más productivos, porque eso le va a suponer un mayor beneficio empresarial. Si se produce más en la misma unidad de tiempo, sin gastar más, sin invertir más, oye, qué bien me viene, ¿no? Bien, yo entiendo que hay también algunas otras ventajas, porque para el empresario es la posibilidad de adquirir, repartiendo trabajo y entrando nuevos trabajadores en aquellas áreas que he señalado en el plan de reparto de trabajo pactado con los trabajadores, que son áreas de interés para mi empresa, para buscar nuevos mercados, para plantear
una modernización de mi empresa, para explorar las nuevas tecnologías, para plantear en mi empresa propuestas de eficiencia energética, de marketing electrónico, en fin, estas necesidades se plantean de forma continuada, ¿no? Es decir, qué bien si yo tuviera no sé qué, no sé cuántos, un trabajador con este perfil, pues bueno, el poder incorporar nuevos efectivos, que en condiciones normales no puedo, pero en una propuesta de reparto de trabajo apoyada por la Administración, si me lo voy a poder permitir, pues no deja de ser una oportunidad de reorganizar y de plantear áreas de interés desde el punto de vista empresarial. Luego se va a crear, lo que decíamos antes, un clima social favorable, que eso es bueno para trabajadores y también para la empresa, ¿no? Y también hay un componente interesante en el sentido de que empresa que entra, lo voy a decir en un término un poco publicitario, con la etiqueta de reparto de trabajo, empresa con la RT, es una empresa con buena imagen. Esto nos referenciamos pues, de las propuestas que se hacen desde la economía del bien común, con los indicadores de bien común, indicadores empresariales y demás. Es decir, que aquella empresa que apuesta por esa idea es una empresa con una imagen, y una imagen le va a ayudar, digamos, a vender, implantarse y demás, ¿no? En ese sentido, yo entiendo que... En todo caso estamos hablando que el coste salarial empresarial no se puede reducir. O sea, en lo que se acuerde tiene que dar claro que la empresa no reduce el coste salarial. Proporcionalmente a los trabajadores, sí. No, proporcionalmente sí. Yo estoy Pero el coste mantiene el mismo. La masa salarial, sí. el coste salarial de la empresa tiene que ser el mismo. Ni gana ni pierde. Pues claro, lo que suele ocurrir es que probablemente gente con salarios más altos es la que puede optar a la reducción. Sí. Los nuevos contratos en principio tienen que ser más, porque probablemente el nivel salarial va a ser menor. Pues sí, hemos calculado de cada 4 trabajadores, cada 4 trabajadores que quieren reducir un 20%, contrataríamos un nuevo empleado, pero en realidad es 1 y pico. Y 1 y pico. Para que la masa salarial fuera la misma. Sí. Nos hemos hecho, digamos, esa extrapolación en el supuesto práctico con el que vamos a trabajar mañana en el taller por razones, digamos, de operatividad, pero efectivamente es algo más. Bien, pero el trabajador ni gana ni pierde, ¿no? El trabajador ni gana ni pierde. Hay un pequeño componente que algún trabajador, empresario espabilado, y siempre lo son, van a decir, hombre, pero es que a mí esto me trae un costo. Y es que si tengo que incorporar nuevos trabajadores en aquellas nuevas áreas, tengo que invertir en lo que cuesta un puesto de trabajo. Hombre, pues igual no cuesta tanto un puesto de trabajo. En una cadena de montaje no tiene que invertir nada. Estamos hablando de costos inapreciables, perfectamente asumibles y compensables con la elevación de la productividad. Por lo tanto, yo creo que son oportunidades de negocio, también buenas noticias para los empresarios que quieran avanzar por este camino. Y además, si, ya pensando ya no solo en un empresario, sino en el conjunto de empresarios, deciden contratar a nuevos trabajadores que salen del desempleo, se aumenta la demanda agregada, concepto muy utilizado por los economistas, y con ello el aumento del consumo y de la compra de bienes y productos de las propias empresas. Es decir, eso será bueno, digamos, para la economía en general. Hombre, habrá que ponernos, los ecologistas, tendremos que mantener una cierta reserva con eso de aumentar el consumo, y ojalá las propuestas de reparto de trabajo también reconduzcan que hay que tener, digamos, cláusulas para potenciar actividades que sean muy sostenibles desde el punto de vista ecológico, etcétera, etcétera. Vale, de acuerdo. Pues para todas las empresas, y ahora en atención a lo que a Banatu habría que hablar, y en un ayuntamiento. Antes de pasar al ayuntamiento, sí. ¿sabes si hay alguna sociedad empresarial o alguna organización que esté estudiando este tema o planteándoselo?
Esto es Disneylandia en el mundo empresarial. Yo creo que ahora todavía tampoco. Empezamos hoy. Estamos en una fase preliminar del preludio. O sea, sí, estamos pensando todavía, sí. Sí, antes de entrar al tema municipal, que es más la administración pública, a mí me surge una duda en esta propuesta. Sí. Y es que yo entiendo la justicia social en una parte, o sea, entiendo al revés, entiendo la injusticia social en cuanto a la plusvalía que ganan las empresas con el trabajo que realizan los empleados, ¿no? Tienen una empresa, etcétera, que es bastante más grande que la parte que se llevan los trabajadores en salario. Entonces no entiendo por qué esta propuesta no intenta poner el foco también en que parte del coste de ese reparto del trabajo, en vez de asumirlo la administración, en un 10%, pongamos por ejemplo, ese coste no lo asumiera la plusvalía que ganan las empresas, el beneficio empresarial. Quiero decir, en el sentido de que si yo me reduzco un 20%, en vez de reducir en mi salario un 20% y un 10% complementa la administración, ¿por qué mi reducción no puede ser de un 20% en tiempo y de un 15% en salario, o de un 10%, para avanzar en el reparto de la riqueza? Lo digo en el sentido porque las propuestas que hay de 35 horas o de 32 horas no hablan de una reducción salarial en el mismo porcentaje que se reducen las horas de trabajo. Y en este caso, a mí, por ejemplo, me está dando la impresión de que sí. De que en el bolsillo del trabajador no, pero en el coste empresarial sí, porque ese 10% el que lo complementa es la administración pública y no es el beneficio empresarial, no sale de la bolsa del beneficio empresarial, sino de la bolsa del bolsillo del dinero de todos. Del conjunto de la sociedad. Sí, es decir, pero vamos a ver, ese ha sido el planteamiento que se ha hecho desde el mundo sindical hasta ahora. Reducción de jornada, pero manteniendo los salarios al 100%. Bueno, por ahí no, vamos a ver. Yo creo que no estamos en esa tesitura, porque objetivamente no es posible. Es decir, yo creo que no es posible. Es decir, para decir, pues no, para decir el empresario, pues no. Es decir, tendrían que ser políticas de alguna manera coactivas, planteadas desde el Estado o de la comunidad autónoma, de quien tenga competencia para ello, pero yo creo que eso no es, yo entiendo que eso no es viable, entiendo que eso objetivamente no es viable. Es decir, podemos... No es viable, o sea, pero, sí. Ay, perdón. No. Que pierda yo el 10%, que la empresa pierda el 10%, pero sí que habría que aspirar a que el 1, el 2, el 3 algo aporte. Sería una aspiración, yo creo que muy importante. Bien, yo creo que eso queda en el ámbito de cada centro de trabajo en función de las posibilidades y de la capacidad de negociación de sindicatos, trabajadores que ceden, el reajustar, digamos, ese elemento positivo que se introduce en la empresa vía productividad y demás, para que de alguna manera la cesión de la parte salarial esté compensada con la cesión de los beneficios que hipotéticamente, los beneficios empresariales que se van a producir. Claro que sí. Es decir, que la propuesta desde luego tiene muchísimos matices, y hay matices que yo creo que no podemos controlar ahora nosotros, ni siquiera los va a poder controlar la administración que lo ponga en marcha, que va a estar un poco en las relaciones laborales que haya en cada centro de trabajo. Es decir, que no digo que no sea posible reajustarlo de una manera muchísimo más equitativa. Bueno, en un ayuntamiento las ventajas que hemos mencionado para las empresas serían las mismas, ¿no? La medida yo entiendo que es seguramente más viable incluso y asumible dado las ventajas sociales que conlleva, pudiendo redundar además en una mejora y ampliación de los servicios municipales que puedan favorecer el desarrollo local y la propia promoción del empleo en el ámbito municipal, posibilidades de incorporar nuevos trabajadores en áreas relacionadas con el empleo verde, con la planificación estratégica, con las tecnologías de la información, de la comunicación, la mediación comunitaria, explorar, digamos, nuevos servicios, la eficiencia energética, etcétera, etcétera. Pensemos, por ejemplo, en un ayuntamiento pequeño, Estella. Se apunta a un programa de reparto de trabajo, han puesto en marcha un programa de huertos de ocio y de promoción de la agricultura ecológica en los huertos de ocio,
y qué bueno sería poder tener como técnico responsable de ese programa de incentivación de los huertos urbanos de ocio y de la agricultura ecológica a un técnico agrícola, a un ingeniero agrónomo que pudiera de alguna manera reactivar que esa política fuera más efectiva para dar asesoramiento y un mayor impulso a esas propuestas, ¿no? Bueno, pues en condiciones normales no se le podrían permitir, pero en un programa de reparto de trabajo podía ser uno de los técnicos a poder, de alguna manera, contratar, siempre y cuando esté en el desempleo, etcétera, etcétera. Ventajas para el conjunto de la sociedad. Algunas ya se han mencionado aquí. Ventajas que tienen que ver con el ahorro en las prestaciones en subsidio de desempleo. Gente que deja el desempleo y que por lo tanto dejaría de cobrar subsidios o prestaciones con las cuales de alguna manera se podría incentivar, compensar económicamente los costos de llevar adelante este tipo de programas. Disminución del absentismo laboral. Disminución del absentismo laboral. Y eso es un ahorro importantísimo, tanto para la empresa como para la administración, con la disminución que conlleva de gasto sanitario, ¿no? ¿Por qué disminuye el absentismo laboral? Porque ha mejorado muchísimo la salud de los trabajadores participantes, ¿no? Bien, mejora en el consumo, ya lo he dicho, aumento de la demanda agregada, reactivación de sectores de consumo, la economía sumergida emergería, con lo cual también se favorecen los ingresos públicos, se equipara, no hemos hablado hasta ahora de ello, el trabajo remunerado con el trabajo no remunerado, en el sentido de que personas que ceden su tiempo pueden ocuparse de otras tareas que hasta ahora no habían podido ocuparse. Hay una revalorización también de la cultura del ocio, al disponer más personas de más tiempo libre, y un fomento del voluntariado, de la cooperación social, etcétera, etcétera. En definitiva, es ventaja general caminar hacia la economía del bien común, caminar hacia la economía del reparto. Una gran ventaja. Y la más importante de todas ellas, la más importante, vuelvo a reseñarlo, cómo vamos a promover el descenso de los niveles de paro. La más importante, esa. Bien, si hasta aquí eso permite aventurar de que puede ser posible, con lo dicho, por todas las ventajas que tienen para todas las partes involucradas, ahora toca resolver esto. ¿Cómo lo vamos a poner en marcha? ¿Cómo lo vamos a poner en marcha? ¿O cómo lo vamos a hacer que esto sea viable? Bueno, pues para mí solo caben dos direcciones y ambas son complementarias. Desde luego en ambas hace falta voluntad política para llevarlo a efecto. Si no hay voluntad política, no hay manera. Y en ese sentido, los que trabajamos en el tejido asociativo y demás, tenemos de alguna manera esa conciencia de estar siempre impulsando, proponiendo, promoviendo, haciendo de altavoces para que la parte que toman las decisiones, los responsables políticos, toman nota y lleven a efecto estas propuestas. Estoy pensando en medidas legislativas, claro. Es decir, hay que caminar hacia una medida global como la que planteaba el profesor Albert Recio, que esté plasmada seguramente en una ley de reparto del trabajo, similar a otro tipo de leyes, como está la ley, por ejemplo, que regula el contrato de relevo, que podía ser resultado de un acuerdo marco estatal entre el Estado, las comunidades autónomas, sindicatos, organizaciones empresariales,
y incorporarlo como ley, como nueva figura contractual al Estatuto de los Trabajadores. Eso, desde luego, iba a favorecer muchísimo las cosas. Una ley que regularía todos los supuestos que se dan cuando exista un número mínimo de trabajadores que voluntariamente en una empresa deciden: yo quiero, al amparo de esta ley, disminuir mi tiempo de jornada e incorporarme al programa de reparto de trabajo, inmediatamente se espabile una espita que obligue al empresario a negociar las condiciones y proponer un plan que se va a elevar a la administración para que sea subvencionado, etcétera, etcétera. Quiere decir que ese puede ser el camino, o uno de los caminos más efectivos para que esto se pone en marcha. Claro, y me diréis, joder, esto nos lo emplaza a que se den las condiciones favorables para que se vaya a legislar. El gobierno que tenemos ahora, que además el Estado es el que controla la legislación básica sobre empleo, no lo va a hacer. Luego tendrían que darse las condiciones políticas necesarias para que pudiera hacerse. De momento esto no va a ser posible. Pero por si acaso ese tiempo tarda demasiado en llegar, mi propuesta, mi planteamiento, y yo creo que es el componente más original, puede llevarse a efecto a través de las denominadas políticas activas de empleo. Las políticas activas de empleo. Estamos hablando de que las políticas activas de empleo en el conjunto del Estado español se llevan casi el 1% del Producto Interior Bruto, una milmillonada, cerca de 10.000 millones de euros. Es muchísimo dinero y por lo tanto podría ser un recurso. Ya están en marcha las políticas activas de empleo. En Navarra conoceréis muchas, como las escuelas taller de empleo, los programas de contratación de desempleados para hacer obras y servicios. Las hay también en Cantabria. En Cantabria hay algunas pues muy originales, como las lazaredas de empleo, los incentivos al empresario para contratación de tal, los programas para incentivar la inserción y la integración de discapacitados, de personas con discapacidad en el mundo laboral, etcétera, etcétera. Hay un elenco amplísimo de propuestas de creación de empleo. Quiere decir que no se trata de decir, mira, ponemos esta para quitar otras, pero de alguna manera, a través de este tipo de políticas, una propuesta de reparto de trabajo podría haberse un hueco importante. Estamos hablando de políticas activas de empleo que además no se están valorando suficientemente bien su eficacia, y yo creo que es momento de hacer controles rigurosos sobre los resultados que están teniendo estas políticas activas de empleo. Lo dice alguien que vive de ellas. Yo soy un director de una escuela taller en Castro Urdiales y por lo tanto las aplaudo, pero también como director de escuela taller sé lo que hay, ¿no? Quiero decir, y a veces hay programas que funcionan pues estupendamente, que les han venido muy bien a los trabajadores, a la sociedad, poner en marcha ese tipo de políticas porque se han traducido en generación de empleo y demás, pero es que otras veces pues no, los resultados son muy exiguos y a veces son de auténtica frivolidad. Es decir, que si hiciéramos una valoración sobre los resultados, si hiciéramos una evaluación de ese tipo de políticas, pues seguramente, en fin, había un hueco más que razonable para implantar este tipo de medidas de políticas activas de empleo. ¿Y cuánto cuesta poner en marcha una política activa de empleo titulada Reparto de trabajo para crear empleo? Pues bueno, según lo que nos hemos estado trabajando, Jesús Viana y yo, estaríamos hablando, nuestra referencia es de 1.379 euros al mes el costo de financiación por parte de la Administración.
por parte de la Administración. Es 62% de lo que costaría un nuevo puesto de trabajo, que serían 2.000 y pico euros, no recuerdo ahora el pico, el 62% lo pone la Administración y el 38% es la aportación voluntaria que hace el trabajador que quiere voluntariamente ceder parte de trabajo. Y bueno, y esto es mucho, es poco, pues bueno, con respecto a lo que se está gastando actualmente la Administración en otras políticas activas de empleo, pues oye, es un coste bastante equilibrado. Por ejemplo, pensemos que una escuela-taller de empleo, en el mundo en el que estoy, cuesta 1.372 euros al mes por trabajador o trabajadora. 1.300 es lo mismo, con la diferencia que en la escuela-taller estamos creando un trabajo temporal, porque es una contratación temporal y además es un contrato de aprendizaje. Es un contrato de aprendizaje, ¿no? Hombre, estamos haciendo muchísimas más cosas en una escuela-taller de empleo, ¿no? Estamos dando posibilidad a un trabajador formación y cualificación para que a lo mejor se busque la vida definitivamente. Pero a lo mejor no. Pero es que en el programa de reparto de trabajo los trabajadores trabajarán de forma continuada e indefinida y en un programa que ya tiene, digamos, un componente con un plan detrás, con un plan de reparto de trabajo y lo hará de forma definitiva. Un programa muchísimo más costoso del Gobierno de Navarra, de la Comunidad Foral, el de contratación de desempleados para hacer obras y servicios, no sé si se denomina así, ayudas a entidades locales para la contratación de personas desempleadas, para la realización de obras y servicios de la Comunidad Foral de Navarra. Bueno, pues el costo para el Gobierno de Navarra es de 1.837 euros, 400 euros por encima, y además el costo para los ayuntamientos que quieran coparticipar en este programa es de 787 euros. Es decir, en total 2.300 euros, muy por encima de esas posibilidades. Y estamos hablando de un contrato temporal, que terminado la obra o servicio, el trabajador vuelve al paro. Bien, quiere decir que estos son indicadores que para mí hacen que sí, que sea posible. Entendemos muy bien esa cifra de dónde sale. Y si es una cifra previa a lo que se ahorra la Administración, no pagando subsidios de desempleo, prestaciones, rentas básicas. No, eso es bruto. Es, digamos, coste bruto. Para la Administración, sí. 1.379 euros. Que no hemos contado los ahorros que podrían venir por... 1.379, ¿está el sueldo o no está el sueldo? En esos 3.799 está el coste salarial y la cotización a la empresa. El coste salarial total. Es que yo no estaba entendiendo. Sí. Yo partía de que el coste salarial no era un coste para la Administración. Para la Administración sería la parte, por ejemplo, que cotiza de Seguridad Social. Si aporta el 10% del salario, en mi concepto. Sí. No lo que es el coste salarial de esa persona sí. que está realizando un trabajo, sí. Por tanto, está dando unos servicios o está teniendo una productividad del tipo que sea. Por eso me extraña, si está incluido el salario, entonces no me parece un costo alto. Sin embargo, sí. tal como lo había escuchado, no lo entendía. ¿Vale? Sí, bien, ¿está entendido? Sí. Vale. Quiero decir que el coste para la Administración, el coste bruto, lo que tiene que subvencionar, lo que realmente tendría que subvencionar, iría en esas cifras. Y no, desde luego, no es una alta si comparamos con otras políticas activas de empleo, con la fortaleza que tiene un programa de reparto de trabajo, que es trabajo indefinido, trabajo para siempre, y racionalización del mundo empresarial y de crear, digamos, otras ventajas importantes para el conjunto de la sociedad vía impuestos o lo que no hemos dicho aquí, es decir, que a esa cantidad habría que traerle los costos que se ahorra la propia Administración en cuanto que es una misma persona que deja de cobrar el desempleo, que deja de cobrar subsidio o lo que sea, ¿vale? Bien,
Dice que con estos datos, y había que ir de alguna manera a un momento tan prosaico como los datos, porque estamos hablando de ponerlo en marcha y ver si es posible, podemos aventurar y empezar a quitar interrogantes aquí. Para mí, yo los quitaría, si hace falta se vuelven a poner, ya veremos lo que pasa mañana, en una jornada, digamos, en el que se va a estudiar justamente la viabilidad técnica, y aquí sí, yo creo que, espero que haya eliminado algunos interrogantes, algunas dudas que probablemente teníamos todos, todas al principio, y hayamos contestado a la pregunta que justificaba esta charla y podamos decir que sí, que es posible poner en marcha en Pamplona, en Navarra, un programa de reparto de trabajo para crear empleo. Yo diría que es posible, que es necesario, que es de justicia para caminar hacia una sociedad que reparte, que disfruta de sus propios recursos de una forma más ecológica y más igualitaria. Esto es lo que tenía que decir.